Padre bendito, en el nombre de Jesús, venimos dándote las gracias porque tú eres fiel y verdadero. Nos sostienes, nos fortaleces y nos guías, estando en tu paz y en tu misericordia. Guíanos hoy para poder amarte, bendecirte y añorarte. Permítenos hoy serte fieles y ser fieles a tu nombre. Guíanos para arrepentimiento, para perdón de pecados, y ayúdanos a entender para poder dar fruto como tú anhelas y deseas. Te agradecemos, Padre, y fortalecémonos en toda buena obra, en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces, como mencionamos, tenemos el tema del día de hoy que es no entendemos por falta de intérprete. Ya mencionamos de que esto va basado en lo que hemos venido hablando de los escenarios con respecto a la parábola del sembrador, que la parábola del sembrador maneja 4 escenarios o manifestaciones que ocurren en la tierra. Ya mencionamos que la tierra hace referencia al corazón. Por consecuencia, esto que pasa, la persona puede tener los 4 escenarios. Es decir, una persona no únicamente puede estar junto al camino. ¿Por qué? Porque ya una de las explicaciones sobre el terreno o la tierra, hablamos de que el terreno y la tierra es muy grande y muy amplio y puede dar lugar a las 4 cosas. Puede ser que una parte del terreno, es decir, el corazón, tenga junto al camino, es pedregales, otra parte espinos y otra parte que sea buena tierra. Y también que la forma en la cual se siembra es importante. Y que la forma en la cual se siembra puede ser de que caiga junto al camino. Por esa razón hemos tratado hoy de hablar bastante con relación a lo que corresponde a junto al camino. Para que nosotros podamos cambiar de ser personas que están junto al camino para que seamos buena tierra. Ya recordando también que lo que habla de junto al camino va relacionado al entendimiento y que por eso siempre tomamos un pequeño punto para nosotros poder dar lugar a lo que corresponde a dar, por así decirlo, la introducción a lo que son los escenarios y que no se nos vaya olvidando, lo vamos remarcando y por esa razón siempre tenemos este punto de estar hablando de lo que corresponde a junto al camino. Ok, entonces vamos a entrar en este detalle que dice, esto es la parábola en Marcos 4:13, perdón, 4 del 3 al 4, que dice de la siguiente manera. Esto es la parábola, recordemos que no la vamos a leer toda, solo vamos a leer el fragmento de la parte junto al camino y vamos a leer de la siguiente manera, dice de la siguiente forma. Marcos 4, capítulo 4, versículos 3 al 4, dice, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Esto, como mencionamos, es la parte de junto al camino, de lo que Jesús explica y habla. Y en este caso, la explicación que Jesús da está en Marcos 4:15. Ya que recordemos que los apóstoles llegan a pedirle a Jesús que le explique la parábola. Y cuando vemos, dice lo siguiente, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró. Entonces, esto es lo que hemos hablado con relación a lo que sucede. Por causa nosotros de oír la palabra, el enemigo está atento, no solo como dice la escritura, como león rugiente viendo a quién devorar, sino que el enemigo está atento a lo que Dios nos está sembrando para quitárnoslo. Por esa razón debemos prestar mucha importancia y atención a esto que está relacionado para que nosotros podamos saber cómo lidiar con ello. Recordemos que la idea no es que nosotros nos cuestionemos o frustremos o critiquemos o aleguemos hacia nosotros mismos, sino lo importante es poder ver cómo vamos a resolver algo, cómo vamos a solucionar algo. Ver el problema y ver la solución. Por eso la parábola del sembrador es muy importante, porque Dios nos muestra tanto el problema como la solución. El problema es que el enemigo va a quitárnosla rápido, que va a caer junto al camino. Y yo sé que lo hemos ya visto varias veces realmente, pero de igual forma lo volvemos a remarcar porque creo que es importante. A alguien puede ser que se les escape algo y por esa razón cada vez que nos reunimos hemos estado hablando de lo mismo. Entonces, si los que pueden ver en pantalla ven que prácticamente hay estos como caminos o surcos o estos donde se mira que está sembrado en verde,
que son como unos pequeños caminitos que están ahí, y hay unas partes más anchas, que estas partes anchas es lo que se le conocería como junto al camino. Y los caminos verdes pequeños, que se miran aquí como pequeños, es prácticamente el camino, o lo que antes de que nazcan, por supuesto, la planta, esto es lo que se conoce como camino o surco. Y prácticamente lo que hacen las personas que siembran es hacer como una zanja o un hoyo para colocar ahí la semilla. Esto lo hacen, ¿por qué razón? Porque a la hora de sembrarla, vuelven a cubrir esa tierra, porque colocan la semilla no hondo y vuelven a cubrirla para que las aves del cielo no vengan y se coman la semilla. Por esa razón es de que cuando cae junto al camino, es de que el enemigo viene y ya se come la semilla porque está junto al camino. Es decir, las aves del cielo vienen y se la comen. Por ende, también mencionamos de que alguien dirá, bueno, ¿cómo así que cae junto al camino la semilla? Ya hemos mencionado que la forma que siembran no necesariamente es de que alguien venga y agarre una semilla, la siembre en un lugar, otra semilla y la siembre, otra semilla y la siembre, sino que lo que hacen es con la mano agarran muchas semillas y comienzan a regarla en el camino. No es que van semilla por semilla. También mencionamos de que había otras personas que lo que hacían, que ya en otra parte del mundo, no necesariamente que lo hagan de esa manera, agarraban las semillas y lo que hacían ellos lanzaban la semilla en el terreno, así como que al azar, ¿verdad? Ellos no hacían ni siquiera surco, no hacían camino, lo único que hacían era lanzarla y luego con una, no sé si con arado o con alguna otra máquina, lo que hacían era cubrir la tierra, las semillas con tierra. Pero ellos no hacían surco, no hacían ninguno de ese tipo de aspectos. Entonces por eso habla Jesucristo relacionado a esto con la parábola del sembrador. Ahora vemos aquí lo siguiente, dice Mateo 13:19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Otra vez, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Ahora, recordemos, leímos esto por el hecho de que la parábola del sembrador está tanto en Mateo como en Lucas. Y cuando vemos a veces Mateo y Lucas, ellos muestran algo que tal vez no mostró Marcos. Y nos ayuda a nosotros a entender, recordemos la revelación, o que lógicamente cuando estamos 5 en un lugar y escuchamos a un predicador, a veces nosotros, si nos dicen de qué habló, ¿no? En ciertas cosas vamos a enfatizar y en ciertas cosas no. Eso es lo que pasa prácticamente con los evangelios. Entonces en este caso lo que dice Mateo, vemos que Mateo resalta de que por falta de entender es que el enemigo viene y quita la semilla. Cuando vamos a Lucas no nos habla tanto de por qué pasa, sino qué es lo que va a pasar cuando eso suceda, ¿verdad? Dice, y los junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces vemos como tanto Marcos, Mateo y Lucas hablan de algo, pero tienen un cierto énfasis. Por ejemplo, Marcos habla que viene rápido el enemigo. Lo que corresponde a Mateo solo hace referencia al entendimiento, y lo que habla Lucas habla de que por causa de que es quitada, no creen y se salven. Por eso es importante la parábola, y ya vimos lo que corresponde a junto al camino. Es decir, va agarrando los 3 evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, vemos de que la persona que oyen, 2, no entiende la palabra, que esto es Mateo. Eso es lo que resalta Mateo, por eso lo puse en verde. Y 3, la palabra les es quitada, que eso también lo dicen los 3. Y el 4 dice, no crean y se salven. Esto lo resalta Lucas. Claramente también cuando uno ve el contexto de toda la parábola, tanto en Marcos, Mateo y Lucas, Jesús también lo resalta. Habla claramente Jesús en la parábola cuando dice, ¿por qué no les hablas en parábolas? Dice claramente de que la idea es de que ellos entiendan. Por eso cuando Jesús se acerca y le preguntan a ellos, Él le da la revelación de las cosas. Y por consecuencia también habla Jesús de que la idea es de que es esto, que crean las personas y se salven a la hora de recibir la palabra. Pero por él claramente lo hace en parábolas por la misma situación, por lo que habla Isaías de que oirán y no entenderán, y por consecuencia no creerán y serán salvos.
Es decir, que por si alguien decía, no, es que le agregó algo Mateo, algo Lucas, realmente no. Realmente Jesús lo explica en toda la parábola como tal. Pero ya referenciando lo que es Marcos, Mateo y Lucas, vemos las claves. Entonces la clave principal acá, cuando vemos que para poder resolver esto, es decir, el 4, no crean y se salven, se resuelve con el 2. Es decir, poder entender. Porque aquí dice el problema es entender. Entonces, si nosotros entendemos lo que oímos, por consecuencia, el enemigo no nos lo va a quitar y nosotros creeremos y seremos salvos. O guardaremos la palabra y perseveraremos en ello y daremos fruto en plenitud, ¿verdad? Ok, entonces avanzando con esto que ya hemos visto varias veces, veamos la parte de entendimiento. Este es del diccionario secular. Dice el primer punto, tener idea clara de las cosas. 2, saber cosa con perfección algo. 3, conocer, penetrar. 4, conocer el ánimo o la intención de alguien. 5, discurrir, inferir, deducir. 6, tener intención o mostrar voluntad de hacer algo. 7, creer, pensar, juzgar. 8, tener amplio conocimiento, experiencia en una materia determinada. 9, ocuparse en algo. 10, dicho de una autoridad, tener facultad de jurisdicción para conocer de materia determinada. 11, conocerse, comprenderse a sí mismo. 12, tener un motivo o razón oculta para obrar de cierto modo. 13, dicho de 2 o más personas, ir de conformidad en un negocio, especialmente cuando tiene entre sí motivos especiales de confianza, secreto y amistad. 14, dicho especialmente una ley o un mandato, pertenecer, tocar, afectar a uno o a muchos. 15, saber manejar o disponer algo para algún fin. 16, avenirse con alguien para tratar determinados negocios. Entonces, esto lo que hablamos de entendimiento, lo colocamos dentro de la presentación siempre para que nos amplíe un poco el panorama al hecho de lo que significa entender. Ya que a veces tenemos un mal concepto a veces nosotros de entendimiento, a veces pensamos de que entender es que se nos quede grabado todo lo que dijeron, pero a veces no que nosotros se nos quede grabado significa que lo entendemos. Tampoco significa que si nosotros resumimos algo, lo estamos entendiendo, sino que a veces el entendimiento también lleva a obrar a alguien. Es decir, si alguien entiende algo, va a llevarlo a hacerlo. Y hemos puesto varios ejemplos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el caso del ejercicio. A nosotros nos dicen que el ejercicio es bueno. Y nosotros decimos, sí, entiendo que el ejercicio es bueno. Pero luego venimos y no hacemos ejercicio. Entonces no entendimos que es bueno hacer ejercicio. No tenemos ese impacto de que el ejercicio es bueno y por lo tanto no lo hacemos. Cuando alguien a causa de tal vez nunca en su vida hizo ejercicio, luego viene y tal vez cae enfermo o cae con un problema y le dice el médico, mire, es necesario que usted haga ejercicio a diario. Entonces la persona comienza a hacer ejercicio, no tanto a veces tal vez porque lo entiende, sino porque el médico le dijo que lo hiciera. Ya cuando lo está haciendo, la persona comienza a entender lo que el ejercicio le está proporcionando. Entonces la persona viene y me dice, es importante que usted haga ejercicio. Entonces él, a través de hacerlo, también llevó a entender lo que estaba haciendo. Ya no como antes, decía, sí, es bueno entender, es bueno que uno haga ejercicio. O inclusive también con los alimentos. Alguien dice, no, es que alimentarse es bueno. Y a veces solo come comida chatarra. Entonces, no ha entendido realmente la importancia de comer bien. Pero hay otras personas que dicen, es importante comer bien, investigaron todo lo que puede causar en ellos, que le dé más fuerza, dormir mejor y otras capacidades o cualidades, y ellos lo entendieron eso, lo ponen en práctica y se dan cuenta de los resultados de lo que es capaz. Entonces a veces entender no significa resumir. Uno podría hablar inclusive acerca de recetas o inclusive me podría hablar acerca de cosas de que corresponde a la salud, pero no implica realmente que lo haya entendido. Porque entender involucra incluso llevarlo a la práctica o inclusive perfeccionarlo. Ok, entonces basado en esto, el punto principal o el punto del tema, que lo vamos a mostrar acá, voy a regresar aquí a la pantalla principal. Del tema hoy es que ya mencionamos, no entendemos por falta de intérprete. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca de que no entendemos a causa del lenguaje. Y claramente tocamos lo que corresponde a el versículo de Jesús, cuando dice Juan 8:43, que Jesús dijo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje?
¿por qué no podéis escuchar mi palabra? Y eso nos da a entender de que Jesús les está hablando en un lenguaje, pero la persona no entendía, porque no entendía el lenguaje, en este caso de Jesús, que era el lenguaje del amor. O el lenguaje de la sabiduría, hablamos del lenguaje de la justicia, e inclusive tocamos puntos relacionados a Pablo, cuando Pablo decía que él al griego se hacía griego, y al sabio se hacía y al judío judío, porque al judío le hablaba con respecto a la ley, al sabio le hablaba al griego le hablaba con sabiduría, y al débil se hacía débil. Es decir, que el apóstol Pablo tomaba el lenguaje de cada persona para poder hablarles y para que ellos les entendieran. Entonces a veces Jesús nos está hablando en un lenguaje, porque también hablamos acerca del lenguaje figurado, o lo que Jesús habla acerca de la sombra o figura o las señales. Y Jesús habla, y también hablamos de que hay predicadores que hablan en mucha figura, y a veces uno no les puede entender porque ellos también están hablando en madurez, pero nosotros somos niños, entonces a veces no le entendemos porque no tenemos ese lenguaje maduro o ese lenguaje figurativo. Hablamos de lenguaje de los números y otros tipos de lenguaje que alguien puede transmitir y que por esa razón no le podemos entender. Que lo ideal sería que nosotros no esperáramos que alguien realmente nos hablara en nuestro propio lenguaje, porque a veces quisiéramos que nos hablara en nuestro lenguaje, pero a veces no va a pasar. Que nosotros deberíamos aprender también del lenguaje para que nosotros podamos entender, ya sea que venga una persona con un lenguaje a hablar en números, que venga a hablar en justicia, venga a hablar en sabiduría, venga a hablar con madurez, venga a hablar con figuras, con sombras, parábolas, alegorías, analogías y otras cuestiones que la Biblia nos puede enseñar en una profundidad o en una simpleza, y no necesariamente nosotros esperar a que alguien venga a hablarnos. Por supuesto, el aprender un lenguaje va a requerir tiempo, en el sentido de un lenguaje de justicia. Por eso que la Biblia también dice que el carnal no puede entender las cosas del espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el lenguaje del espíritu no es igual al lenguaje de la carne. Entonces, por esa razón no pueden entenderlo, porque es como que alguien me estuviera hablando a mí en portugués, en inglés, y yo quiero entenderlo en portugués. O sea, no se puede porque me está hablando en inglés. A veces pasa cuando alguien predica o enseña, habla en un lenguaje. En este caso Jesús está hablando en lenguaje. Jesús, cuando viene a hablar, también hace uso de las parábolas para poder hablar, y nos damos cuenta de que no todos podían entender las parábolas, y Jesús lo hacía a propósito, por lo que la palabra había dejado puesta. Y entonces aquí es donde entra el punto de que no entendemos por falta de intérprete, porque nos están hablando un lenguaje que no conocemos, un lenguaje de justicia, un lenguaje de amor, un lenguaje de sabiduría y otros tipos de lenguaje que la Biblia enseña y usa, pero que nosotros, porque estamos en ley, estamos en vanidades, nosotros podemos malinterpretar lo que nos están hablando. Y esto se da en muchos casos, por ejemplo, con los 10 mandamientos. Nosotros cuando vemos los 10 mandamientos, a veces lo que nosotros vemos son leyes, son estatutos, o inclusive podemos ver esclavitud o imposición, pero es porque nosotros somos así y lo estamos interpretando de esa manera. Hablamos de que cuando Jesús habla de los 10 mandamientos, no necesariamente está hablando de solo mandatos y hagan lo que yo digo, sino que Jesús está hablando un lenguaje de amor. Por eso en los mandamientos son 10 relacionados al amor a Dios y 10 relacionados al amor al prójimo. Entonces Dios está hablando un lenguaje de amor. El mandamiento era amor en sí mismo, pero nosotros no vemos amor ahí, nosotros vemos cosas a cumplir. Es decir, miramos una ley, pero no el amor. Cuando vemos también que Jesús o que Dios dejó los 10 mandamientos, también es un lenguaje de sabiduría. Porque también la Biblia menciona y dice, y ellos hoy verán acerca de los mandamientos que les he dado, y dirán, pueblo entendido es esto, que pueblo sabio es este. Y quisiéramos nosotros tener un Dios como el Dios de los hebreos, porque su Dios está muy cerca de ellos y le ha dado mandamientos y estatutos para que los cumplan. Entonces vemos de que el lenguaje que Dios iba a hablar con las naciones era en sabiduría, pero los judíos o los hebreos en ese momento no lo vieron así, solo vieron leyes y mandamientos y dijeron, bueno, esto Dios nos dejó y nos está imponiendo hacerlo, ¿verdad? Entonces ellos no vieron el mismo lenguaje en el que les está hablando Dios. Por esa razón, Dios ha dejado intérpretes o la idea de ver la interpretación de las cosas. Y por esa razón, para poder resolver el punto también de la vez anterior, cuando hablamos acerca de que no entendemos por causa del lenguaje,
y que deberíamos aprender los lenguajes y no solo esperar a que alguien venga a hablarnos en nuestro propio lenguaje, porque a veces nosotros no nos queremos esforzar, ¿verdad? Y entender de que alguien está hablando su lenguaje. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de aprender diferentes lenguajes para que cuando hablemos con alguien le podemos también ellos hablar en el lenguaje, o por nosotros poder ser intérpretes, por así llamarlo, de lo que estén hablando y diciendo. Por eso es la idea del día de hoy de hablar de que no entendemos por falta de intérprete. Y el intérprete va a ser un punto, por así llamarlo, intermedio en lo que alcanzamos nosotros a aprender los diferentes lenguajes. Es decir, si alguien viene conmigo y me habla en inglés y yo no sé inglés y yo necesito aprender de esta persona, vamos a hacer el dibujo acá para que nos quede un poquito más explicado. Entonces hagamos de cuenta que hay una persona, esta persona habla en inglés, aquí está inglés. Pongámoslo así, ya sea para hacer negocio, ya sea para que alguien tal vez busque alguna relación de amistad o de trabajo, o busque otro tipo de cuestiones. Y aquí estoy yo, o esta otra persona que sabe, vamos a poner, que sabe, por ejemplo, español. Entonces, ¿qué sucede? Si él intenta comunicarse conmigo, entonces lo que va a pasar es de que yo no voy a poder escucharle o no voy a poder entenderle. ¿Por qué? Porque me está hablando un idioma que yo no conozco, en un lenguaje que yo no conozco. Entonces, ¿qué necesitaría yo? Necesitaría a alguien para poder entenderle. Uno, o yo aprendo inglés, que eso del aprendizaje en inglés va a llevar un tiempo, en lo que corresponde a lo básico, lo que corresponde a intermedio o avanzado. Entonces, para poder yo entender el tipo de comunicación que la persona de habla inglesa va a hacer conmigo. Pero a veces para llegar básico y intermedio o avanzado es un tiempo, dependiendo cuánto yo me dedique, ¿verdad? Ya sea 6 meses, 1 año, 2 años. Y no solo eso, pues también yo contestarle. Entonces, ¿qué sucede? Para eso necesitamos un intérprete. Y el intérprete lo que va a hacer es, prácticamente tiene que saber el inglés y español. ¿Para qué? Para interpretar. Entonces, ¿qué va a pasar? Él va a estar hablando en inglés y yo le voy a estar oyendo. Pero lo que va a hacer el intérprete es, va a venir y él lo que va a hacer es, me lo va a hablar a mí en español. Entonces, aunque yo esté escuchándolo en inglés, él va a venir y me va a decir, mira, él está diciendo esto y esto y esto y esto. ¿Por qué intérprete y no traducción? Porque la interpretación involucra que hay palabras a veces que no se saben decir, que son propias del idioma y que no necesariamente van a ser entendibles o traducibles al español. Por ejemplo, la palabra ¿qué onda? No es propio del idioma español, inclusive la región. En este caso, en Guatemala, la palabra ¿qué onda? Se utiliza a veces para decir ¿cómo estás? En un sentido coloquial, ¿verdad? Pero no hay un equivalente exacto en inglés, porque nosotros ¿qué onda? Lo podemos usar como un saludo de ¿qué tal? ¿Cómo estás? También un ¿qué onda? Es así como un enojo o una manera de decir, mira, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? O inclusive nosotros lo usamos para sorpresa. Entonces vemos que nuestra palabra o la frase ¿qué onda? Se utiliza para muchas cosas, que si traducirlo en inglés literalmente no va a funcionar. Inclusive para poder darse el lugar a eso pueden haber varias palabras y la persona que interpreta tal vez no va a utilizar siempre, por ejemplo, la traducción WhatsApp en el sentido de ¿qué onda? O ¿qué pasó? Sino que para sorpresa puede utilizar otra palabra. Aunque yo diga en español ¿qué onda? Para sorpresa él va a utilizar otra palabra en inglés. Entonces el ¿qué onda? Para mí, que puedo usarlo para diferentes ocasiones, en inglés se puede dar para 5 palabras o 2 o 3 frases diferentes. Entonces, por eso se llama interpretación, no traducción. Ahora, con relación a la interpretación, esto lo estamos hablando en un término literal para poder explicar lo espiritual. Entonces pasa lo mismo cuando alguien habla en figuras o en analogías o en parábolas, o cuando Dios nos habla, ya mencionamos, a través de números, o un lenguaje de justicia, o un lenguaje de amor, de sabiduría, y todo lo que la Biblia puede resaltar a la hora de que Dios puede expresar y hablar, como lo mismo que la Biblia habla acerca de 1 Corintios capítulo 14, que dice Pablo, yo vengo hablando con sabiduría, con revelación, con doctrina, con ciencia, y no solo vengo hablando en lenguas, por ejemplo.
Entonces él habla que hay maneras de hablar. Entonces hay personas que hablan casi solo en sabiduría y otras personas que hablan en profecía. Y a veces uno no les logra entender porque ese idioma o esa manifestación es desconocida para nosotros. Por esa razón, y esto que estoy hablando lo dice claramente Génesis 42:23. Por eso hablé relacionado a lo que hablamos anterior acerca del lenguaje. Y al tener un intérprete, es cierto, la interpretación se va a dar, pero la idea del intérprete no es que yo siempre me quede con un intérprete, sino que la idea es de que mientras yo aprendo el idioma o el lenguaje, puedo tener un intérprete que me diga las cosas, que me explique las cosas para yo poder entender lo que me están diciendo, porque es un crecimiento. Es lo mismo cuando hablamos con relación a María, que María, cuando Jesús le habló acerca de en la casa de mi padre me es necesario estar, dice que ella que no entendió sus palabras, pero que la guardó. ¿Para qué? Para meditar en esas palabras luego, porque en el momento no las entendió. Lo que habíamos hablado anteriormente de que va a haber momentos que no vamos a entender directamente, pero si nosotros guardamos la palabra, el enemigo no nos la va a poder quitar. ¿Por qué? Porque la retuvimos, porque sabemos desde que es para nosotros. Y debemos guardarla, algo así como que nos diéramos cuenta nosotros que la semilla cae junto al camino. Y antes que venga el ave del cielo, nosotros agarremos la semilla que esté junto al camino y la volvemos a colocar en el camino. Entonces, por esa razón, María tomaba la semilla, la guardaba y meditaba en ella. ¿Para qué? Para poder entender y sembrar. Algo así como también dijo Jesús, en una parte dijo, en este momento ustedes no lo pueden entender, pero luego lo entenderán. Es decir, que en ese momento no iban a poder entender las cosas. Entonces, ¿qué iba a venir a ser el enemigo? Quitársela. Pero si ellos retenían esa palabra, después la iban a entender, no en el momento. Entonces, igual pasa en esta situación con el lenguaje. Hay cosas que nosotros no podemos entender por el lenguaje que están usando. Sea profundidad, sea madurez, sea sabiduría, según lo que hemos venido hablando. Eso también lo hablamos con relación a Pedro, con relación a Pablo, que dice, y Pablo habla cosas difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces hay cosas que nosotros realmente no vamos a poder entender por el lenguaje. Y el lenguaje hay que aprenderlo, como lo hablamos la semana pasada. Pero mientras ocurre ese lenguaje y nosotros queremos entender, podemos buscar un intérprete. No intérprete necesariamente idiomas, sino que un intérprete que nos va a interpretar algo. Por eso cuando vemos aquí en Génesis 42:23 dice lo siguiente. Pero ellos no sabían que los entendía José. Entendía José. ¿Por qué? Porque había intérprete entre ellos. Y aquí sí literalmente está hablando un idioma, es decir, tanto los hermanos de José estaban hablando en su lengua propia y venían los judíos y estaban escuchando. Perdón, venían los egipcios y escuchaban lo que estaban diciendo los hermanos de José. ¿Qué es lo que hizo estas personas? Le dijeron a José lo que estaba pasando, lo que están diciendo sus hermanos. Pero él solo los oía, pero no les entendía. Entonces, de igual manera, es en el reino de los cielos, en lo que los predicadores o inclusive la misma Biblia habla de que hay cosas que no entendemos porque está en cierto idioma o cierto lenguaje espiritual que no entendemos y que por consecuencia necesitamos que nos lo expliquen o que nos lo interpreten para que podamos entenderlo. Lógicamente, vuelvo a resaltar, la idea no es que nosotros siempre tengamos un intérprete, sino que esto es mientras aprendemos el lenguaje que nos están hablando. Ahora vemos acá lo que significa intérprete. Dice, 1, persona que interpreta. 2, persona que explica a otros en lengua que entienden lo dicho en otra que les es desconocida. 3, cosa que sirve para dar a conocer los afectos y movimientos del alma. ¿Qué significa interpretar? Explicar o declarar el sentido de algo, y principalmente el de un texto. Traducir algo. 2, traducir algo de una lengua a otra, sobre todo cuando se hace oralmente. 3, explicar acciones, dichos o sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos. 4, concebir, ordenar o expresar de un modo personal la realidad. 5, representar una obra teatral, cinematográfica, etc.
6. Ejecutar una pieza musical mediante un canto o instrumento. 7. Ejecutar un baile con propósito artístico y siguiendo pautas coreográficas. 8. Derecho. Determinar el significado y alcance de las normas jurídicas. Entonces vemos aquí claramente lo que involucra en la interpretación. Entonces el hecho de interpretar es poder brindarnos la forma de entender nosotros para que nosotros podamos asimilar algo. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Josué 1:8. Dice claramente esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de noche y de día para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo tendrá éxito. Él está hablando de algo en Josué 1:8. Cuando vemos un Salmos capítulo 1, versículo 1, perdón, el versículo 2, dice: y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es decir, de que en el pasaje de Josué 1:8 está el idioma o el lenguaje que están hablando, y en el Salmo 1:2 nos están dando la interpretación. Es decir, nos están dando una figura para nosotros poder entender lo que está diciendo Josué 1:8, para que cuando veamos un árbol, en ese caso, nos demos cuenta o nos dé una figura o un entendimiento para que nosotros podamos captar lo que Dios nos está diciendo y lo comencemos a hacer. Entonces, hay muchas cosas que Dios nos las enseña o nos las muestra. Claramente, por eso también la Biblia menciona, por ejemplo, aquí en el libro de Nehemías, la siguiente manera. Dice, Nehemías 8, capítulo 8, perdón, del 8 al 9. Dice el 8: y leía el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Versículo 9: y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová, nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá? Nos están diciendo de que por eso Dios ha dejado personas que prediquen el evangelio, ¿verdad? Para que como hay muchas personas, claramente, y me ha sucedido, que dicen que cuando leen la Biblia no la logran entender. Ya mencionamos porque tiene un lenguaje espiritual, porque pueden estar hablando en justicia, en sabiduría, en amor, y nosotros no entendamos eso. Por lo tanto, hay personas que predican o enseñan, que nos transmiten el mensaje de lo que Dios está diciendo. Y ya ellos utilizan su lenguaje, por así llamarlo. ¿Para qué? Para que podamos entender las Escrituras. Por eso que hay una gran cantidad de predicadores y de personas, porque cada quien tiene su forma de expresar. Hay personas claramente que hablan muy elocuente o muy teológico y no se les va a entender nada. Lo que los van a entender son las personas que hablan en esa misma línea, ¿verdad? Teológica o profunda. Y por eso que las personas tal vez se quedan en el aire. Te quedan sorprendidas tal vez, pero tal vez no logran entender realmente el mensaje. ¿Por qué? Porque ellos están hablando en una profundidad o o inclusive en un sistema de lenguaje a su manera, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ellos, a veces hay palabras que se entienden cuando hablan los teólogos, pero hay otras palabras que no. Por ejemplo, a veces cuando hablan de demonología, uno entiende que están hablando de que hablan acerca regularmente de los demonios, ¿verdad? Pero hay otras palabras que inclusive no me recuerdo porque tal vez para mí pueden ser complejas, pero hablan acerca del estudio del Espíritu Santo, que no me recuerdo la palabra exacta. No sé si es neumología o algo así, porque habla relacionado a lo que es el estudio del Espíritu Santo, o otras cosas con el estudio del pecado que le ponen otro nombre. Entonces, si alguien está predicando y está hablando ese lenguaje o está utilizando esas palabras que pueden ser muy técnicas, pero un teólogo sí las puede entender, entonces yo necesitaría un intérprete, ¿verdad? Yo tendría que tener un diccionario de términos de qué significa para yo poder entender lo que están hablando, porque están hablando en un lenguaje muy técnico. Inclusive si yo tengo un amigo que es teólogo, le puedo preguntar y le puedo decir: mira, ¿por qué están diciendo esto, esto y esto y esto? Él me lo interpreta o utiliza otras palabras para expresármelo
Y ella me dice, por ejemplo, si alguien me dice, mira, es demonología, ¿qué es demonología? Y me dice, mira, demonología es el estudio acerca de las entidades de demonios y tinieblas y de otras cosas, y eso es demonología. Y él me comienza a explicar ciertas cosas para que yo la entienda. Entonces él me está interpretando en lo que ellos están hablando en un lenguaje muy teológico, me lo están expresando a mí, me lo están diciendo, ellos son intérpretes en ese momento. En otros casos también hay personas que cuando predican hablan en mucha figura. Entonces cuando hablamos nosotros en muchas figuras en la Biblia, a veces puede ser que no logremos entender porque no entendemos la figura. Como alguien dirá, no es que Jesús es figura del tabernáculo. Y alguien dirá, sí, es figura del tabernáculo. Pero ¿por qué es figura del tabernáculo? Y vemos claramente que el tabernáculo, cuando la Biblia menciona, dice que había un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Que el atrio es lo que se puede ver y que casi todo el mundo tenía acceso. El lugar santo también los sacerdotes proferían ciertas características y no cualquiera podía entrar, más y en sumos lo que es el espíritu, lo que es el lugar santísimo, donde entraba únicamente el sumo sacerdote y expiaba pecados y demás, y que era el momento de comunión con Dios una vez al año. Entonces, si decimos nosotros que Jesús es el tabernáculo, nos damos a entender de que Jesús tenía las manifestaciones de espíritu en mi cuerpo, es decir, que el atrio es el cuerpo, porque todo el mundo tiene acceso, el alma y el espíritu, que es lo que tenía comunión con Dios. Entonces, cuando alguien puede decir, Jesús es el tabernáculo, ya con toda la interpretación de lo que es el candelero, con lo que son las cuestiones de lo que se hacía en el atrio, con lo que se quemaba, lo que se presentaba y todo ese punto. Si alguien entiende las figuras y demás, solo con decir Jesús es el tabernáculo, le puede estallar la cabeza a alguien en el sentido de que él puede entender un sinfín de cosas con relación a lo que le están hablando por lo que entiende o lo que ya leyó de todo lo que representa en figura el tabernáculo. Pero alguien cuando dice, sí, Jesús es el tabernáculo, puede ser que para él no entienda nada o diga que entienda. Pero es porque está usando un lenguaje figurado. Es como cuando el apóstol Pablo comienza a hablar de que está, si no estoy mal, en Agar, y está la esposa de Abraham, que era Sara, y hace una analogía con relación a lo que es Agar como lo que es nacido bajo la ley, y Sara lo que es nacido sobre la gracia. Y él comienza a expresar muchas cosas relacionadas a eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo tiene que dar la interpretación de la analogía, es decir, de lo que pasó en el Antiguo Testamento con Sara y Agar, para poder expresarlo ahorita con respecto a lo que Jesús hizo del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto, y otras cuestiones que el apóstol Pablo está enseñando en el libro de Romanos. Entonces él está interpretando las Escrituras, nos está dando la revelación, el conocimiento, para que nosotros entendamos lo que Dios hizo o está haciendo en este tiempo. Si él no da la interpretación, nosotros no nos enteramos, porque él hizo de intérprete para poder darnos ese conocimiento. Cuando nosotros conforme vamos aprendiendo en la Biblia que están las figuras, las sombras, las parábolas y todo lo que la Biblia enseña, entonces nosotros ya cuando leemos algo ya entendemos que lo que está ahí es sombra y figura de lo que habría de venir. Sabemos de que Jesús es el Cordero de Dios, sabemos que Jesús es el León de la tribu de Judá, sabemos de que las manifestaciones de los profetas que se dieron en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que habría de venir como Jesús, porque la Biblia claramente dice que el Espíritu de Cristo es el que profetizaba en los profetas acerca de lo que iba a venir. Es decir, que Jesús profetizaba de sí mismo, pero no como Jesús, sino como el Espíritu, es decir, el Cristo, profetizaba de él mismo. Entonces vemos de que todos ellos, o inclusive los sacerdocios, todos los sacerdocios que se fueron establecidos, en el sentido de Aarón y los sucesores que vinieron, eran sombra para nosotros poder entender a Jesucristo. Pero eso se va aprendiendo conforme al tiempo. Vamos aprendiendo ese lenguaje figurativo, ese lenguaje que la Biblia enseña, y otros aspectos que la palabra nos deja ver. Por eso es necesario los intérpretes. Lógicamente, como mencionamos, pues hay personas que tal vez usan un lenguaje muy simple para hablar, otras personas un lenguaje profundo, y si no podemos abocarnos a un intérprete. Para que nos diga, es como pasa igual en las universidades o en las escuelas, que a veces no le entendemos al maestro y uno dice no le entendía, y el otro que sí es tal vez es más aplicado, o tal vez no aplicado, sino que tal vez sí le logra entender cómo enseñar al profesor,
Entonces dice claramente, bueno, yo sí le entendí, si quieres te explico. Entonces esta persona dice, va, está bien, qué bueno que me... Entonces él le explica, entonces sí te entendí re bien, ¿verdad? No le entiendo al profe, pero sí te entiendo a vos. Pero es por lo mismo, ¿verdad? Porque el profesor a veces tal vez está hablando un lenguaje muy tal vez técnico, y que tal vez esa forma técnica sí es para la medida que nosotros tenemos. Es decir, vamos a hacerlo aquí. Vamos de cuenta, aquí estamos en la universidad, por eso le voy a poner aquí una U. Nosotros estuvimos aquí, no sé, bachillerato le voy a poner aquí, y aquí primaria, solo para poner un ejemplo. Entonces nosotros tenemos un lenguaje y tal la maestra usaba en primaria. Pero cuando vamos a pasando en teoría debemos acumular un vocabulario y unas enseñanzas como primaria, básicos, hasta llegar a la universidad. Entonces cuando llegamos a la universidad, el maestro supone de que nosotros ya tenemos muchos conceptos o vocabularios de lenguaje, por ejemplo, la matemática. Que por ejemplo, conjuntos disjuntos, qué sé yo, solo estoy diciendo, ¿verdad? Porque a veces no me acuerdo. Tal vez él habla acerca de la pertenencia o usa palabras que nosotros hemos usado, inclusive cuando habla de trigonometría y otros términos que personalmente yo nunca le puse atención. Cuando hablaban, por ejemplo, de triángulos y los ángulos y todo eso, yo personalmente yo no le puse mucha atención. Yo nada más aplicaba las fórmulas y decía, esto se hace así, ¿va? Y cuando a veces venían en los exámenes, el texto explicado con el cateto, al yaceno y todo eso, yo no le entendía. Yo miraba cómo le hacía para ver cómo resolvía el problema porque no me sabía el lenguaje. ¿Pero por qué es? Porque nosotros desde lo básico no aprendimos el lenguaje. Cuando llegamos acá, en este caso en la universidad, ya el maestro piensa y sabe o cree que nosotros deberíamos saber todo ese lenguaje. Entonces él cuando se pone a explicar en teoría en el lenguaje que nosotros deberíamos comprender y saber. Lastimosamente, nosotros por descuidados, por haraganes, por no poner interés y un montón de cosas, no le estamos entendiendo cuando está explicando. Cuando ya hay una persona que sí sabe el lenguaje, es decir, un compañero nuestro que está acá, que él sí fue aplicado, le puso atención, sabe, entonces él viene, o inclusive también no se acuerda más de algo, él lo aprende, y él lo que hace es prácticamente interpretarnos a nosotros cuando le preguntamos, mira, no le entendí, explícame. Entonces lo que hace nuestro amigo es hablarnos en nuestro lenguaje. Nos habla y nos interpreta lo que el maestro dijo en nuestro lenguaje. Sí, claramente en la universidad nosotros seguimos, ¿verdad? Inclusive ya después entran maestrías y otras cosas. Si nosotros no seguimos aprendiendo, siempre vamos a necesitar de un intérprete. Y el intérprete es bueno hasta cierto punto para ayudarnos, pero nosotros no tenemos que quedarnos solo en el intérprete. Igual es con la palabra. La gente a veces solo espera que el predicador les enseñe de todo y que les hable de todo y que él sea prácticamente como que les dé la comida en la boca, pero no necesariamente siempre tiene que ser de esa manera. Entonces nosotros a veces tenemos que hablar en un lenguaje figurado. Por eso cuando vemos a Jesús en la parábola prácticamente, los apóstoles se acercan a Jesús. Vamos a regresar aquí. Lo que hacen los apóstoles es que se acercan a Jesús porque no entienden la parábola. Es decir, no entienden el lenguaje como le está hablando en parábolas. Y entonces viene y dice, mira, Jesús, explícanos esta parábola. Jesús, ¿qué les dice? Si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán todas las demás? Y Jesús viene y les comienza a explicar la parábola. Es decir, les comienza a dar la interpretación de la parábola. Es lo que significa junto al camino, pedregales, espinos y buena tierra. Pero ¿qué pasó? Jesús quería que ellos, a la hora de que él hablara la parábola, ellos entendieran la parábola. Pero como ellos no entendieron, Jesús mismo sirvió de intérprete con relación a la parábola. Y Jesús dijo, bueno, ¿cómo no pueden entender esto? Pues sí, es más, como que les estoy hablando en su lenguaje y ni aún así captan, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que en ese momento servir de intérprete. Claramente también vemos en la Biblia que vino el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y el Espíritu Santo también toma a personas para servir de intérprete. Por eso vemos al etíope que no entendía las escrituras. Dios le manda a Felipe para que Felipe le interpretara, le indicara y le enseñara acerca de las escrituras. Luego de eso, el etíope ya se fue con el Espíritu Santo para que le enseñara y mostrara. Y por esa razón, a veces nosotros tenemos que servir también de intérprete. Es decir, nosotros
Tenemos que saber hablar a las personas, pero también a veces también dar la interpretación de las cosas, porque a veces uno les dice algo de la Biblia y a veces se quedan en seco. Y uno tiene que aprender a hablarles también en figuras y en algunas otras, tomando ejemplos de ellos, de lo que ellos viven, así como hizo Jesús, para poder explicar. Y a veces inclusive a veces uno como que no. Pero a lo que quiero entender es de que en una congregación donde hay mucha gente y el predicador, pues, como ya hemos mencionado muchas veces, él está hablando a 100 o a 1000 personas. Él a veces no puede, o tal vez él no tiene el lenguaje para llegar a todos. Puede ser que él hable muy, ya hemos hablado de eso, él hable muy elocuente, o él sea muy teólogo, o inclusive él tal vez sea muy coloquial. Yo recuerdo inclusive aquí un predicador aquí en Guatemala, que él habla muy coloquial cuando predica. Y a algunos no les gusta por eso, porque tal vez él utiliza palabras muy comunes aquí en guatemaltecas y tal vez no les gusta a muchas personas porque muchas personas son así como que de intelecto, ¿verdad? Pero él hablar a veces así llega a mucha gente porque mucha gente le entiende. Inclusive al parecer hubo una profecía cuando vinieron un profeta de otro país, cuando hicieron un evento y el profeta le dijo a esta persona de que miraba mucha revelación en este hermano y de que él les hablaba en el lenguaje del pueblo. Entonces el profeta le dijo, mira, a ti te entiende porque tú hablas en el lenguaje del pueblo. Claramente no significa que nosotros nos vayamos ahorita a hablar a la gente así muy coloquial. Lo que quiero entender es de que él tenía su forma de lenguaje y por eso alcanzaba a mucha gente. No necesariamente uno tiene que hablar coloquial, ¿verdad? Uno puede hablar con palabras sencillas, con palabras que uno nos puedan entender y no a veces usar palabras muy rebuscadas para tal vez sonar elocuentes, pero no nos van a entender. Pero como ya mencionamos, el hecho es de que no siempre el predicador sabe de eso y por consecuencia a veces solo habla en su propio lenguaje, ya como hablamos muy elocuente o muy o palabras muy sencillas, o puede ser que no en el entorno en el cual se mueven las personas y ellos están hablando en su lenguaje. Nosotros deberíamos, como ya mencionamos la vez anterior, aprender el lenguaje independientemente cuál sea, pero a veces necesitamos de un intérprete porque en lo que aprendemos. Y dentro de la misma congregación, a veces Dios nos puede proporcionar a alguien, porque a veces uno le dice a Dios, mira, no entendí, y explícame. De repente uno se va al comedor y se topa con alguien y nos podemos hablar, se pone inclusive en la prédica, y en la prédica nos comienzan a hablar de algo a nosotros, nos comienzan a explicar de lo que habló. Ahí, ya entendí por qué el hermano dijo esto, ya entendí por qué el predicador dijo lo otro. Y la persona prácticamente lo que está haciendo es haciendo intérprete, traductor, diciéndonos lo mismo que dijo el predicador, pero con otras palabras. Tenemos un intérprete. Inclusive, si nosotros sabemos de alguien o confiamos en alguien, podemos decir, mira, ayúdame, no entendí. Pero el hecho de que nos interpreten no significa de que nosotros nos quedemos ahí atorados y estancados. Significa que nosotros debemos aprender de eso para luego poder entender al predicador que está predicando en el culto, pues. Y él sigue predicando y sigue hablando en su propio lenguaje. Uno tiene que aprender el de él, ¿verdad? Entonces, igual con la Biblia pasa. Cuando uno lee la Biblia, puede ser de que haya otro pasaje en la Biblia que nos diga lo mismo, pero de otra manera. Y ya entendemos ese otro pasaje. Esto claramente yo lo he visto, por ejemplo, Romanos 8:18 dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que nosotros ha de ser revelada. Ese pasaje lo entendí más con Hebreos 12:2, perdón. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y menospreció lo oprobio, y se sentó a la majestad del trono de Dios. ¿Qué significa? Significa que Romanos 8:18 para mí habla de Jesús. De que Jesús, así como 8:18, pasó aflicciones, dificultades, y él las pudo soportar porque sabía Jesús de que luego de todo eso, había un gozo que iba a tener a la hora de sentarse a la diestra del trono de Dios. Entonces puede entender lo que hablaba Romanos 8:18 por la interpretación o figura o muestra que muestra Hebreos 12:2. Inclusive eso también lo habla, ¿cómo se llama? En Apocalipsis, cuando habla de las 7 iglesias, y dice, y el que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo estoy sentado a la diestra del trono de mi Dios. Entonces vemos que a veces la misma Biblia nos da una interpretación de otros pasajes. Por eso es importante, le he dicho a muchas personas que lean bastante la Biblia,
porque hay cosas que tal vez no van a entender en un capítulo de la Biblia, y en otro capítulo tal vez van a decir lo mismo con otras palabras y le vamos a entender eso. Y es lo mismo que dijo el otro personaje. Eh, y eso claramente lo enseña la Biblia, ¿verdad? Inclusive lo podemos ver acá con relación a las parábolas del sembrador. Y es importante que nosotros hagamos, bueno, que ya como ya mencioné, de que podamos saber quién puede ser intérprete dentro de la misma congregación o la misma Biblia, o el Espíritu Santo le podemos pedir que nos diga, mira, no entendí, ¿verdad? Y eso es lo que vemos aquí también en el caso de Tito 13:3 dice: a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalas con solicitud, de modo que nada les falte. Es decir, que dentro de la congregación van a haber intérpretes de la ley. Claramente uno podría convertirse después en un intérprete, de que uno le puede explicar a la persona de diferentes maneras la Biblia, porque a veces pasa, ¿verdad? Hay personas que me dicen, mira, o me ha pasado, que hay personas, mira, no entendí lo que dijo el hermano, y uno le comienza a explicar, mira, o en mi caso a veces yo utilizo figuras de lo que ellos pueden aprender, o el entorno en el cual ellos viven, les comienzo a explicar, mira, esto es como de esta y esta manera en su entorno. A veces cuando yo estaba en la universidad hay personas que les ha hablado cosas de la Biblia con física o con tecnología, o a otras personas con el trabajo, cualquier cosa para poder interpretarles y que ellos puedan entender en su lenguaje. Pero y también pasa en términos, y también es importante que uno puede ser de intérprete a la hora que alguien predique. Aunque tal vez no es mi enfoque necesariamente ese, pero lo voy a dar de ejemplo, pero lo que quiero entender es, si nosotros no entendemos, porque ese es el enfoque de la parábola del sembrador, por no entender, uno no da fruto. Entonces, si no entendemos y no hemos aprendido el lenguaje, podemos buscar un intérprete. En el sentido, alguien que conozca algo de la Biblia, alguien que sepamos de que si nos habla nos lo puede explicar y que nosotros podemos entender, pero no quedarnos estancados y como que fuéramos pirañas, y ¿cómo se llama? Garrapatas con él y pegámonos solo a él para que solo aprender y nunca, o sea, saber, pero no saber interpretar los lenguajes, sino que la idea es poder aprender y no quedarnos siempre con el intérprete, porque el intérprete es un punto momentáneo, y a veces inclusive puede ser que haya en la iglesia predicadores que están explicando bien, es decir, ellos a su misma vez están siendo intérpretes de la palabra de Dios y saben hablar y dar diferentes ejemplos, diferentes lenguajes, qué sé yo, y todo el mundo le entiende, por así llamarlo, pero no tendría mucho sentido de que si yo agarro la Biblia yo no entiendo nada. Es decir, sí le entiendo cuando el predicador predica, pero cuando yo leo la Biblia no. Entonces eso es síntoma de que yo no he aprendido el lenguaje. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada. En este caso uno puede ser de intérprete. Ahora, para este ejemplo, tal vez me voy del otro lado de que alguien puede ser un intérprete de la ley en diferentes maneras. Es decir, sabiendo que hay personas que no van a entender algo y que uno puede hacer de apoyo para darles a entender a ellos. ¿Por qué? Y me pasó una vez en un grupo que en el cual yo estaba asistiendo hace un año creo, y había un hermano que le tocó que predicar. Él era en ese momento el predicador, ¿verdad? Y en ese momento, pues, perdón, borré todo esto. Entonces él en ese momento era el predicador. Dios le dio el mensaje a esta persona y él pues, prácticamente le tocaba que predicar. Y por supuesto estaba el grupo de personas a las cuales le estaba predicando. Vamos a poner aquí persona 1. Entonces el 1 es la persona 2, 3 y persona 4. Y entre eso estaba yo, que era el 5. Se pone aquí, vamos a cambiar de color. Y pues yo estaba como por acá, escuchando también el mensaje, ¿verdad? Lo voy a poner otro color por solo didáctica, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él estaba hablándonos a todos, pero ya por la práctica que en mi caso tengo de años, de cada vez que alguien predica, estoy buscando cuál es la intención, porque recordemos cuando hablamos de intención, de la palabra entender, habla de lograr ver la intención de lo que alguien nos está diciendo. Entonces, aunque la persona está predicando, que es esta parte de aquí, que él es el predicador, o el que Dios lo tomó como para dar un mensaje, él a veces puede ser que no logró captar o él está hablando de algo, de lo que Dios le dijo que hablara.
Y en mi caso yo tengo que estar atento a ver qué es lo que, aunque él esté diciendo algo, puede ser que él no lo transmita correctamente, o le falte algo, o no aclare algo, o está hablando en una dimensión y demás. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él la estaba diciendo, yo estaba atento, basado en lo que ya Dios me enseñó por años, atento en saber qué es lo que Dios me está diciendo a mí y qué es lo que Dios nos está diciendo por grupo. Entonces él estaba hablando de cuestiones relacionadas, creo yo, a Gedeón y otras muchas cosas. Y cuando él terminó de hablar, yo dije, bueno, él habló de esto, esto y esto y esto y esto. No sé si el grupo de nosotros, el de los que estaban oyendo, entendieron lo mismo que yo entendí. Porque si no han entendido esto, lastimosamente no vamos a poder avanzar como grupo. Entonces se dio la oportunidad que alguien dijo, alguien quiere aportar algo. Yo sabiendo eso, lo primero que hice es, yo levanté la mano y dije, yo quiero algo que decir. Entonces comencé de alguna manera a interpretar lo que la otra persona estaba diciendo. El hermano, y le dije, mira, hermano, cuando estaba predicando acerca de esto, esto y esto, Dios nos estaba diciendo esto, esto y esto. Cuando el hermano dijo tal y tal cosa, Dios dijo que esto, esto y esto y esto. Y cuando dijo tal y tal cosa, era esto, esto y esto y esto. Lo dije con diferentes palabras, lo dije también para aclarar otras cosas. Y las personas dijeron, no lo había visto, no lo había entendido así. Y otros puntos que eran necesarios para nosotros como grupo. Pero ¿qué tuve que hacer yo? Tuve que hacer prácticamente intérprete. ¿De qué? De lo que Dios estaba diciendo. Porque enviaron al hermano, claro, y el hermano estaba diciendo. Pero las personas no habían entendido lo que el hermano había dicho. Entonces yo tuve que fungir en ese momento de intérprete. Porque entendía yo, por los años, por lo que Dios me enseñó y por los años de práctica, de que a veces la persona no puede obtener la interpretación de lo que realmente Dios quiere decirnos. Porque como claramente a veces personas tienen problemas, tienen cosas, entonces ellos se están enfocando en sus cosas, en sus problemas, en sus áreas, pero no necesariamente como grupo de personas. Entonces dicen, sí, Dios me está hablando porque pasé esto esta semana, ¿verdad? Pero no necesariamente entendieron lo que Dios está diciendo como grupo. Entonces, sabiendo yo que no iban a entender o que no estaban entendiendo, tuve que hacer la intérprete y decir, miren, hermanos, Dios nos está diciendo esto. No porque ellos sean tontos o realmente eso, ¿verdad? Y eso quiero aclararlo. Sino porque a veces por ataques espirituales, muchas cosas que hemos hablado, las personas no pueden entender. Pues uno tiene que estar atento y uno puede servir de intérprete. De entender lo que Dios está diciendo. Y claro, tampoco significa que yo le entendí todo a Dios al 100% o todo lo que Él quería decir, ¿verdad? Porque siempre hay cosas que a uno se les escapa. Eso es hasta cierto punto normal, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué pasó? El grupo ya logró entender, ya logró captar más cosas y ya si ellos lo ponen en práctica, no, ya fue decisión de ellos, ¿verdad? Pero en mi caso yo logré captar cosas y dije, bueno, por esta vía nos vamos. Porque a veces cuando Dios habla al grupo, a veces el grupo agarra a cada quien sus cosas por separado y no por grupo, ¿verdad? No como que Dios nos está hablando a nosotros como grupo de esta manera, tenemos que actuar como grupo de esta otra manera. Entonces a esto quiero dar a entender con intérprete. Lógicamente, uno por esa razón, si no tiene intérprete, uno primero hace lo que hicieron los apóstoles, ¿verdad? Ir con Jesús, no entendí Jesús. ¿Qué es lo que quiere decirme? Interprétame lo que me ha dicho, ¿verdad? 2, ya sea que uno venga y se aboca al Espíritu Santo, que dice la Biblia que nos guiará toda verdad. 3, el Espíritu Santo a veces puede utilizar a personas para que nos sirvan de intérprete y nos interpreten las cosas. Y eso también pasa con los sueños, por supuesto. Y Dios a veces nos habla por sueños y a veces nosotros no captamos, ¿verdad? Por eso también la Biblia habla, en un pasaje de la Biblia creo que no lo apunté, pero la Biblia menciona acerca de los entendidos en las visiones. Hay personas que dicen que son entendidas en las visiones, Es decir, que ellos ya por la práctica entendieron. Y que ellos nos pueden servir a nosotros de intérprete. Es decir, que nosotros podemos tener un sueño, podemos tener alguna visión, o podemos tener, qué sé yo, alguna manifestación. ¿Y qué va a pasar con ellos? Ellos nos van a servir de intérpretes a nosotros. Vamos a poner aquí. Interpretar. Perdón, es que mi letra. Entonces lo que van a hacer es interpretarnos los sueños, visiones o manifestaciones que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Porque ellos se vuelven entendidos
en cómo Dios habla. Eso lo podemos ver en el caso más puntual, tal vez, sería Daniel, porque como cuando vemos el libro de Daniel, vemos de que Dios le habla en un lenguaje celestial al rey, y el rey no lo puede entender. Entonces tuvo que venir el intérprete, Daniel, para interpretar lo que estaba en la escritura y dar el mensaje al rey. También cuando miramos que a los reyes de Babilonia le daban el mensaje en sueños, entonces vino Daniel e interpretó el sueño del rey Nabucodonosor. Entonces él estaba sirviendo de intérprete. ¿Por qué? Porque él era entendido en las visiones. Vimos que así como estaban los intérpretes de la ley, están los intérpretes de las visiones. Claramente no es que nosotros nos volvamos dependientes de estas personas que entienden los sueños, visiones o manifestaciones. La idea es que nosotros aprendamos a también interpretar los sueños, visiones y manifestaciones. ¿Por qué? Como dijo José, las interpretaciones son de Dios con respecto a los sueños. Entonces, lógicamente hay cosas que las personas que son entendidos en las visiones nos van a enseñar y nos van a decir. En mi caso particular ha pasado, ¿verdad? Que hay personas que vienen y me dicen, mira, fíjate que tuve este sueño, o tuve esta visión, o estas cosas se me están manifestando. Y yo les trato de explicar más o menos, no es que yo sea full entendido en visiones, ¿verdad? Sino que ya uno por la práctica, por el orar, por leer, por estudiar y por lo que la misericordia del Espíritu Santo le revela a uno hay cosas que ya sabe. Entonces uno le dice, mira, esto está pasando por esto ya esta razón, y uno comienza a explicarle. La idea no es que acá ellos se vuelvan dependientes de uno, porque si no, imagínense, a cada rato le vienen a preguntar a uno de sueños, sino que uno ya les da la clave, mira, para que vos entendas acerca de lo que Dios te está hablando por sueños o por visiones, es por esta razón pasó esto, y uno ya les explica a ellos cómo es la cosa. O sea, por qué fue que soñaron eso, por qué se interpreta de tal cosa. Y uno les hace preguntas y les comienza a explicar. Y por eso les dice uno, mira, es importante que leas más la Biblia para que cuando te venga una visión o un sueño o algo de esta manera, la interpretación o la revelación de eso venga conforme a la palabra. Y no necesariamente conforme a lo que tu alma ha aprendido por películas, telenovelas y otras cosas que has visto. Entonces, ¿por qué? Porque alguien se puede volver entendido en las visiones, por consecuencia se vuelve un intérprete de las visiones. Por eso es que la gente se aboca a ellos. Lógicamente, vuelvo a resaltar, tenemos que tener cuidado con quién vamos a ir, que realmente esa persona sea un intérprete. Por eso hay que orarle a Dios y pedirle. Vuelvo a resaltar, pero la idea del intérprete no es que él se quede, nosotros quedémonos siempre como intérpretes y que la gente siempre se quede como que nunca conoce el idioma o el lenguaje que hemos hablado, sino que las personas puedan aprender. Y nosotros, en dado caso que si nosotros somos intérpretes, ya sea intérpretes de la ley, intérpretes de visiones o algunas otras manifestaciones, que nosotros podamos enseñarle a las personas para que las personas entiendan el lenguaje por visiones, el lenguaje por, ya mencionamos, el lenguaje del amor, la justicia, de sabiduría, el lenguaje por figuras, sombras y todo ese tipo de lenguajes que la Biblia enseña, para que ellos puedan poder interpretar, poder saber lo que Dios les está hablando. Por esa razón, como dice la Escritura, tenemos que no cerrarle la puerta. Cuando hablamos a veces de escribas o intérpretes de la ley, solo vemos como que lo malo, ¿verdad? Porque cuando Jesús dijo, hay de ustedes escribas y fariseos, pensamos que un escriba es malo. Y por eso a veces a la gente no le gusta estudiar la Biblia porque dice que se puede terminar siendo fariseo. Pero el punto no es eso, sino que cuando Jesús le dice a los fariseos o a los intérpretes de la ley, hay de ustedes porque están impidiendo que la gente entre por la puerta, porque a ustedes le fue dado el conocimiento, le fue dado la llave para el conocimiento y que ellos puedan aprender. Ustedes no entran ni dejan entrar. En este caso, ¿qué quiere decir? De que nosotros debemos aprender para enseñarle a la gente. Si nosotros no le enseñamos a la gente el lenguaje, por así decirlo, o las figuras, sombras y todo lo que la Biblia habla, y solo buscar que dependan de nosotros, nosotros no entramos ni dejamos entrar. Pero vuelvo a resaltar, el hecho de encontrar un intérprete en la congregación, o en el Espíritu Santo, o en el Jesucristo, o en otras comuniones que la Biblia ha manifestado, no es que nos quedemos atorados con ellos, es de que aprendamos para después ya no depender, en este caso no del Espíritu Santo, sino que la persona física, para entender la palabra. Claramente hay cosas que son más difíciles de entender, donde el cual sí nos podemos abocar a alguien. Mira, fíjese hermano, que no entendí esto, ¿me puede explicar? Ya le explica en esa parte, uno ya quedó completo y uno ya sigue avanzando, ¿verdad? Porque la idea es siempre tener una comunión con Dios y el Padre. No significa que no escuchemos a predicadores o al pastor,
Significa que cuando el pastor predique y enseña, uno va a entender mucho más lo que Dios le quiere hablar. Y tal vez lo que antes no le entendíamos al pastor, ahora sí le entendemos por lo que a alguien dice y habla, ¿verdad? Porque los pastores a veces pueden usar inclusive palabras en griego o en hebreo para explicar, como hay personas que hablan con relación a lo que es, se me olvidó, por ejemplo, lo que son, hay unos dicen rema, el logos, a otras personas que hablan palabras también en griego y en hebreo para enseñar algo y que si uno no lo capta, se perdió todo el mensaje, ¿verdad? Y inclusive yo recuerdo muy bien hace años que estaba buscando yo una palabra que no recuerdo ahorita, una palabra en hebreo o en griego creo que era. No sé por qué la busqué, creo que la busqué en YouTube para saber quién era el que la estaba diciendo, porque de repente se me vino a la mente esa palabra y dije, ¿esta palabra dónde fue que la oí? Que era griego, la busqué en YouTube para ver qué era, por lo menos que yo tenga una noción quién la dijo, ¿verdad? Entonces puse el video en una iglesia donde yo asistía y el hermano comenzó a hablar, dijo la palabra, ya llevaba como 15, 20 minutos de hablar de esa palabra y decir esa palabra y nunca dijo cuál era la palabra en esos 15 minutos. Yo me quedé en 15 minutos, me quedé bateando de qué era esa palabra en griego, ¿verdad? ¿Qué significaba o para qué lo usaban y todo ese contexto? Las personas que ya estaban en esa congregación, claramente ellos ya sabían esa palabra porque ya llevaban saber ni cuántas veces que el hermano le había enseñado o predicado y para ellos era tan común oír esa palabra que para nosotros, que en mi caso no, porque yo era primera vez que oía a ese hermano y también en esa congregación que el hermano ya lleva años, ¿verdad? Entonces cuando él mencionaba palabra, yo que en ese caso 15 minutos quedé en el aire. Claramente podía haber buscado en YouTube, en internet o algo para poder entender esa es la ventaja, ¿verdad? Uno lo va a revisar, regresa y ya puede entender el video. Pero eso es lo que quiero dar a entender con que usan un lenguaje dentro de las congregaciones y en dado caso uno puede preguntar a alguien, mira, explícame, no entendí. Y ya le puede hablar a uno. Y por eso que uno lleva o pregunta, o inclusive al mismo pastor, uno puede llegar y decir, miren, pastor, fíjese que usted habló de esto y esto y esto, y yo no le entendí. Entonces no entendí por qué dijo esa palabra. Entonces el pastor ya puede decir, mira, fíjate que yo hablé esto por esta y esta razón. Ya no se aclara o ya no se interpreta la palabra y uno ya comienza a entender. Por eso que Dios ha dejado ministros o ha dejado intérpretes de la ley, pastores, maestros, ancianos, diáconos, para que ellos puedan servir de apoyo o de intérpretes de lo que Dios está dando. Claramente nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en el problema de solo decirle sí a todo lo que nos digan, ¿verdad? Porque también cuando uno tiene pecados dentro de uno y escucha a uno que tiene los mismos, ¿verdad? Uno dice, no, sí, así como yo lo interpreté, así también lo está interpretando y los dos están equivocados, ¿verdad? Solo que como el otro lleva 10 años equivocado y es experto en lo que se equivocó, el otro como va comenzando dice, no, sí es lo mismo que yo he visto siempre. Y el solo que otro lleva 10 años de estar perdido con un montón de conocimiento que él cree que es verdadero y ya llevo 10 años de experiencia en su equivocación. Pero el otro como dice, no, es que como él es predicador de años con doctorados o con teología y otra cosa, entonces debe estar en lo correcto y no se basa así. Por eso siempre hay que ir delante del Espíritu Santo, explícame, háblame, guíame a toda verdad y enderézame. El Espíritu Santo nos va a hablar a Él mismo o nos va a brindar ciertas características, ya sean sueños, visiones, palabra y demás. Y si a veces no entendemos, también nos va a mandar el mismo Espíritu Santo porque sabe que no le vamos a entender a Él. Nos pueden enviar a una persona para que nos explique. Pero de igual manera hay que discernir, hay que ver y que validar una palabra para ver si es cierto o no es cierto. Entonces aquí lo vamos a dejar con relación a esto, pero antes vamos a mostrar lo que ya llevamos, ¿verdad? Ahorita ya entendimos, voy a regresar aquí para concluir, ¿verdad? Ya entendimos de que basado en lo que hablamos la vez anterior, de los lenguajes, que alguien puede hablar en lenguaje de amor, sabiduría, justicia, o puede utilizar figuras, sombras, números, o alguien puede hablar en profundidad, o por ejemplo con teología, elocuencia, o alguna otra manifestación, nos puede estar hablando y no entendemos. Claramente el aprendizaje de entender el lenguaje de figuras, sombras, madurez y otros aspectos puede llevar tiempo. En ese transcurso, por eso es lo que hablamos hoy, podemos tener un intérprete. Ya sea que el mismo pastor le podemos preguntar, mire hermano, no entendí lo que dijo, también al Espíritu Santo, a Jesús, o a otra persona amiga que nosotros podemos tener que él sí entiende y que nos puede decir, mira, fíjate que el hermano dijo esto y esto y esto, y la persona nos puede hablar en nuestro lenguaje.
Y por eso que en mi caso personal a veces yo hablo de tecnología, a veces digo tal vez cosas de trabajo, universidad y tal vez de tecnología, de repente que hablo acá. Y tal vez alguien no entiende eso porque tal vez no estaba en ese ámbito, en ese ambiente. Alguien más podría decir, mira, tal cosa y ya traduce el ejemplo, ¿verdad? Inclusive yo cuando fui maestro en la universidad donde yo estaba por un semestre creo que fue, me pasó. Había algo que era difícil cuando yo comencé a explicar unas cuestiones el curso se llama lenguajes de programación. Yo estaba explicando cómo se hacía un algoritmo, una manera, y la gente quedó prácticamente bateando, no entendió nada, no porque explicara mal necesariamente, sino que era un lenguaje que yo no conocía. Entonces expliqué de varias maneras, como que me fui viendo más sencillo, y a veces no tampoco captaban. Y lo único que se me ocurrió en ese momento era explicar con un videojuego de Mario Bros. Que todo el mundo conocía. Entonces tomé de base ese videojuego de Mario Bros. Para explicar el lenguaje, esa parte de cómo se hacía ese algoritmo con lenguaje de programación. Cuando utilicé eso, todo el mundo entendió, porque la mayoría había jugado ese videojuego. Entonces, cuando me hacían inclusive a mí preguntas, hacían como videojuego, me decían el honguito, otras cuestiones con el videojuego. Y no me hacían preguntas con el nombre técnico que utilizábamos, sino que me hacían preguntas, mira, ¿qué pasa si el Mario entra al tubo? Pero él no se llamaba tubo, sino que tenían otros nombres técnicos y me lo explicaban así. Entonces yo les tenía que interpretar, no, sí, es por esto y esto y esto y esto. Y ellos ya entendieron, ¿verdad? Claramente si se ponían a hablar de ellos con eso, con el profesor, y quién les habló de Mario Bros, ¿va? Porque eso no tiene nada que ver con Mario Bros. Pero a lo que quiero resaltar es que a veces nos toca ser intérpretes o podemos abocarnos con alguien que nos interprete o nos muestre lo que ya está en la escritura o con otro pastor o otro predicador para poder entender las escrituras. Y por lo tanto tenemos que preguntarle primero al Espíritu Santo, ayúdame a encontrar un intérprete o ayúdame en encontrar otro pasaje que me ayude a entender esto. O tú revélame por sueño, visión o por la palabra o por alguien, pero yo quiero entender esto que está aquí para que el enemigo no me quite la semilla. Entonces, para finalizar, vamos a dar repaso a los puntos que hemos hablado con respecto al entendimiento, que creo que ya llevamos 8 puntos. Primero, guardar y meditar. Lucas 9:19. ¿Qué significa? Que la palabra nos enseña de que nosotros, si no entendemos algo, podemos guardarla en nuestro corazón y meditar en ello para entenderlo. Es decir, para que el enemigo no nos quite la semilla. 2. Podemos pedir entendimiento para que Dios nos revele las escrituras. O porque nos abra el entendimiento para comprender las escrituras. Eso es Salmo 19:34. Punto 3. Formar el entendimiento. El entendimiento también se forma. Por eso es la escritura, Romanos 12:12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento para comprender la buena voluntad agradable y perfecta. Por eso necesitamos leer la Biblia constantemente o las prédicas que nos enseña Dios o otras cosas, comenzar a formar o reformar el entendimiento. 4. A veces no entendemos porque tenemos un corazón duro por la soberbia, por buscar nuestra propia justicia, rebeldía. Entonces podemos pedirle a Dios un corazón de carne, es decir, que seamos mansos, humildes y que así podamos caminar en la justicia de Dios y podemos recibirla. 5. Podemos ser ciegos espirituales. 2 Corintios 4:4. La ceguera no necesariamente habla solo que uno no tenga ojos, sino que uno puede estar en oscuridad. Por esa razón uno no entiende cuando nos quieren hablar y por eso que Dios le podemos decir, Señor, abre los ojos o alumbra los ojos de nuestro entendimiento. También lo que menciona Pablo, si no estoy mal, en Efesios capítulo 1. También a veces no entendemos cosas, es el punto 6, ahí no entendemos cosas porque son difíciles de entender, 2 Pedro 3:16. Por eso lo dice el apóstol Pedro con referencia al apóstol Pablo. Por lo cual es difícil de entender, ya lo hemos mencionado, porque nosotros no tenemos un conocimiento de eso. Y por lo tanto necesitamos conocimientos que dependen. Son conocimientos dependientes para alcanzar ese conocimiento más difícil. Eso lo hablamos, por ejemplo, con Hebreos capítulo 5, cuando la persona que está escribiendo dice, y esto no se los voy a seguir hablando porque ustedes no han aprendido los fundamentos, lo básico. Para poder entender esto que estoy hablando necesitan aprender primero lo fundamental, lo más básico. También cuando Jesús menciona de que si no entienden esta parábola, ¿cómo entenderán las demás? Entonces hay un conocimiento dependiente para poder entender ese conocimiento más difícil. 7. Lenguaje. A veces no entendemos por causa del lenguaje.
Juan 8:43, que es un poco lo que hablamos también hoy. Y a veces también lo que mencionamos de que a veces no entendemos porque necesitamos un intérprete, que es Génesis 42:23. Que aunque ahí habla claramente un lenguaje de humano que están hablando, pero también basado en lo que hablamos con lo de Jesús, hablamos de un lenguaje espiritual. Ahora, esos son los 8 puntos que hemos visto para poder pasar de junto al camino a pasar a ser buena tierra. Y por último, recordarles que pueden repasar la parábola del sembrador, que la parábola está en Mateo 13, capítulo 13, del 1 al 9, Marcos capítulo 4, versículos 1 al 9, Lucas capítulo 8, del versículos 4 al 8. La explicación está en Mateo capítulo 13, de los versículos 18 al 23, Marcos capítulo 4, de los versículos 14 al 20, y Lucas capítulo 8, del 11 al 15. Muy bien, entonces con esto vamos a orar para finalizar. Vamos a orar para que el Señor nos envíe que Él mismo sea nuestro intérprete, o que el mismo Espíritu Santo sea nuestro intérprete, pero que también el Espíritu Santo, si nosotros hay algo que no entendamos y necesitamos interpretarlo, o que nos traduzca o nos explique, que el mismo Espíritu Santo nos revele otras partes de la Escritura, nos hable en sueños o en visiones, o también que el Espíritu Santo nos pueda enviar a alguien, ya sea que sea nuestro amigo o pastor u otra área, para que él se convierta también en un intérprete, como en el caso de Jesús, cuando dijo no entendimos, explícanos la parábola, y Jesús le dio la interpretación. Y que si nosotros ya tenemos a alguien, un apoyo, pues tener la confianza de decírselo, porque también pasa cuando Jesús sucedió, que Jesús le dijeron que tenían miedo de preguntarle, y por eso no le preguntaron y no entendieron. Entonces, si tenemos miedo, que se nos quite para poder preguntarle y poder recibir la interpretación, y también pues para poder entender. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, queremos hoy rogar y pedir que tú nos ayudes a interpretar las Escrituras, que podamos entender el lenguaje en el cual nos estás hablando, y que si no entendemos, que tú seas nuestro apoyo para que nos envíes un intérprete, y que nosotros podamos entender en nuestro idioma o nuestro lenguaje, porque a veces no entendemos mucho de los lenguajes que la Biblia habla y enseña, pero que necesitamos aprender. Solo que te pedimos en el nombre de Jesús, no solo recibir la interpretación, sino que también aprender ese lenguaje, para cuando cualquier persona venga a hablarnos en ese lenguaje, ya sea por conceptos numerológicos, espirituales o alguna otra área, nosotros poder entender y ya no tener necesidad de intérprete, sino que en ese momento particular, puede hacer uso del intérprete. Ayúdanos, por favor. Y si en dado caso nosotros tenemos la facultad para ser intérpretes, ayúdanos también a ser usados como intérpretes y poder entender que tal vez alguien no comprendió, y nosotros, sin que nos lo pida, tal vez llegar y hacer el uso de explicar o brindar la interpretación a ellos de lo que el mensaje dio el hermano, para que la semilla de él no se pierda, y que nosotros podamos en ese momento ayudar de intérprete para que él pueda tener una semilla que fructifique y así poder dar fruto al 100%. Te damos las gracias, amado pastor y Señor Jehová. Gracias, amigo nuestro y amado nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieren recibir a Jesús como Señor y Salvador. Amado Padre y Pastor, venimos hoy para reconocer que hemos pecado, que hemos hecho lo malo. Guíanos a cambiar nuestro lamento en baile, y confesamos que tú eres nuestro Señor y Salvador, que Jesucristo fue resucitado entre los muertos por tu poder, y que ahora queremos creer y vivir para Él. Te pedimos misericordia por nuestra familia, por nuestras vidas, y que traigas una restauración y resurrección. En el nombre de Jesús, Padre, ayúdanos a caminar conforme a tu palabra y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén.